Así que, bueno, pues los tres componentes que me acompañan ahora en esta mesa, empezando desde la derecha hacia acá, pues tenemos a Carlos Molinero, director y guionista de cine, escritor y especialista en literatura fantástica, podríamos decir. Especialista, bueno, friki estándar, bien, sí. Ismael Martínez Biurron, también pues siempre, ¿no? Es una de las voces que siempre se recurre a hablar de la literatura fantástica en nuestro país, igual que Rubén Sánchez Trigos, que aparte de ser un grandísimo escritor, también ocupa, digamos, la parte crítica y académica, ¿no? Tanto del cine como de la literatura fantástica. Así que muchísimas gracias a los tres no sé por qué me he quedado de pie, pero muchísimas gracias a los tres por cerrar este evento que teníamos planeado hoy, ¿no? Como tarde fantástica aquí en la Feria del Libro de Madrid. Y nada, ya sabéis que el título que yo le he dado un poco quizás rimbombante a esta mesa ha sido Páginas de horror, letras que salpican la pantalla, o al revés, no sé si era... Sí, no van a ser pantallas que salpican las letras, porque no tiene mucho sentido, pero... así que yo os preguntaría si realmente existe podríamos decir, esa relación, ¿no? Entre el cine y la literatura, que es más o menos por donde nos van a llevar los tiros, aunque luego a lo mejor podéis hablar un poquito de lo que creáis oportuno, ¿no? ¿Realmente existe esa relación entre la literatura y el cine de terror? Vamos a hablar por aquí. Sí. No, a ver, yo creo que un poco recogiendo lo que decían en la anterior mesa, que estaban hablando de Diego, yo creo que ha dicho algo muy interesante, ¿no? Sobre el vuelo de la imaginación, la importancia de conectar con el inconsciente colectivo y que a veces, me voy a incluir yo también, por incluirme, creo que a veces se nos olvida, ¿no? Cuando estamos ante el teclado, que aquí estamos para conectar con una parte socialmente oculta de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí la literatura y el audiovisual, vamos a decir así, el cine, ahora series, videojuegos también incluiría y tal, yo creo que han dialogado de una manera profundamente natural siempre. Es decir, el cine en sus inicios es, más allá de la llegada al tren y tal, cuando empieza, digamos, a configurarse la idea del cine para un público, ¿vale? O sea, hay que poner una pantalla, hay que rodar una cosa, hay que poner una pantalla, hay que llenar esto, hay que llenar un barracón. El cine, inicialmente, de forma natural, hay una beta que tiende hacia lo fantástico o hacia lo imaginario, vamos a decir así, casi de una forma inconsciente. Yo no creo que los primeros pioneros se plantearan qué hacemos para llenar una barraca. Yo creo que hubo una forma inconsciente que vamos a ofrecer algo que sea realmente que conecte con el inconsciente de la gente. Yo creo que no sé hasta qué punto estaba pensado. Y claro, en aquel momento, cuando empieza el cine, es que estamos en un momento muy interesante de la literatura, ¿no? A finales del 19-20 es uno de los grandes momentos de la literatura fantástica, cuando se publican los grandes arquetipos. Bueno, Frankenstein ya venía de antes, pero vamos, Jekyll y Hyde y Drácula, una literatura popular de terror que lo hemos perdido, por cierto, pero era un momento en que el terror era popular y el fantástico era popular, es decir, Stevenson publicaba novelas que se vendían de manera popular. Entonces el cine yo creo que conectó con eso de una manera muy natural. Y ahí estamos, ahí seguimos. Vamos. Bueno, yo por seguir un poco el hilo, aunque no soy el menos experto en cine de los tres, pero yo creo que hay un cambio en la relación entre la literatura de terror y el cine de terror. Hay como un giro fundamental en los años 70, 60 y 80, ¿no? Fundamentalmente, porque hay una serie de películas, sobre todo las películas que convierten el género en muy popular, digamos, están basadas en literatura, ¿no? Si pensamos en Psicosis, incluso Los pájaros, La semilla del diablo, El exorcista, sobre todo, como la gran película que propulsó el género de terror hacia el éxito masivo del público. Y luego, y por supuesto, enseguida entra Carrie y entra Stephen King, ¿no? Y Stephen King viene a representar un poco esa transformación, tanto en el tipo de cine de terror que se hace, como también en el tipo de literatura de terror que se escribe, porque empieza a haber como hay una comunicación, ¿no? De hecho, Stephen King ya es alguien que se ha criado leyendo relatos fantásticos y tal, ¿no? Entonces,
la literatura que se escribe a partir de los años 60 y 70, yo creo que empieza a estar ya contagiada por el cine, ¿no? Y yo creo que también eso influye incluso en cómo se construyen las historias de una manera cinematográfica, cómo se crean escenas, cómo se construyen incluso los personajes. Y hay una conversación, digamos, entre el cine y literatura, sobre todo por ese fenómeno que se dio de que hubo un boom de películas de terror que tuvieron muchísimo éxito y que estaban inspiradas en literatura, ¿no? Que luego creo que se ha ido un poco abandonando, ¿no? Yo creo que en las siguientes décadas se ha apostado un poco más casi por el cine de terror de guión original y ya se ha perdido un poco ese vínculo que había, ¿no? Y casi creo que ahora se da en mayor proporción al revés, ¿no? Los que escribimos terror estamos muy contaminados por la ficción audiovisual que consumimos, ¿no? Eso sería como una primera idea. Yo es que creo que el cine cuando inicia tiene una relación fundamental con la literatura fantástica, con el cine de terror. Porque hay una parte que es el cine, los Lumière, que es esta cosa documental de ruedo al tren y luego los señores que salen de la fábrica, pero enseguida hay un cine que tiene que ver con el fantástico, con el terror, que viene heredado de las linternas mágicas y que tiene una cosa muy interesante que cuenta Burke en un libro, que es que hay un momento en que el cine es los muertos están vivos, o sea, es el fantasma de verdad. O sea, estás viendo a alguien que ha muerto y lo estás viendo moverse y lo estás viendo en acción. Entonces, hay algo ahí que nace del terror, de la literatura de terror, y que creo que impregna el cine en los inicios de una manera brutal, ¿no? Y que por eso los genios del cine, pues Murnau hace un Fausto, hace Nosferatu, porque saben que ahí el terror está muy conectado con algo que yo creo que está en el ADN del cine, que es de puta madre, y es que es la conexión esta que contaba Walter Murch, el montador de Coppola, en un libro, que es lo que dice es que nosotros ahora soñamos como están las películas montadas. Y lo que él dice es, ¿eso es que soñamos porque hemos visto películas o hacemos las películas como soñamos? Y realmente la humanidad siempre ha soñado con montaje de toda la vida y realmente el cine es como ese lenguaje de los sueños llevado a la realidad. Yo creo que ahí, en los orígenes, la relación era clarísima, porque además el terror lo bueno que tiene es que no es demasiado narrativo, que yo creo que lo molón del cine al principio es que no era argumental, o sea, no había argumentos, eran sensaciones, y eso, el terror realmente, la literatura de terror va por ahí. O sea, en los momentos de las novelas de terror es que son todo el rato lo mismo. Llego a una casa, pasan cosas chungas y en vez de irme soy imbécil y me quedo. Pues eso te lo cuento en 2 minutos. La gracia está en cómo y qué sensaciones te llevan y a dónde habla esa película que va más allá y esa novela más allá de la narración argumental, sino de lo que está en terror, ¿no? Yo por eso creo que ahí al principio son como, vamos, y por eso que están muy conectados, ¿no? Claro, es muy interesante que además los tres habéis coincidido un poco, ¿no?, en marcar los orígenes, ¿no? Que además pues a ver, podríamos hablar de Méliès, ¿no?, o de Segundo Chomón o cositas por el estilo. Pero yo es que me gustaría preguntaros si realmente al final, que los tres sois escritores de terror, si realmente el terror puede ser considerado un género como tal. ¿O es algo... Por Dios. Yo creo que... algo terrorífico. Quiero decir, tenemos comedias de terror, tenemos drama mezclado con terror, ¿no? El terror es algo... Esto es justamente algo, recordando un poco a Nieves, que no nos puede acompañar hoy, es algo que hablaba con ella el otro día en la sesión que teníamos virtual con ella en el club, y hablábamos justamente de eso, de si realmente en este mundo que siempre hablamos de etiquetas, ¿no?, y sobre todo dentro de literatura fantástica y de cine, si realmente el terror es un género en sí mismo, no sé. Yo creo que es clarísimo, porque el terror es una cosa que tú lees para pasar miedo. O sea, hay otras cosas que pueden ser más evanescentes, más teóricas, pero una novela de terror, si no te hace pasar miedo, es una puta mierda de novela de terror. Ya está, o sea, tú lees algo para vivir una experiencia que te asuste y que te haga esta cosa que mola del cine de terror y de la literatura de terror, de algo que pone a tu cerebro como en un estado de alerta y de miedo y que sabes que no te va a pasar nada. Y yo creo que esa es la esencia del género de terror. O sea, yo creo que es como, vamos, como existe y está muy claro, no sé. Claro, el terror es uno de esos géneros que se definen no por los argumentos, sino por el efecto, ¿no? Igual que el humor o el erótico, ¿no?, por decir. Y entonces tú podrías hacer terror realmente con cualquier tipo de escenografía, en teoría, aunque también es un género que tiene sus propios tropos y sus propios esquemas más o menos reconocibles, ¿no? Y además los buscamos y si no encontramos algo de lo que es
reconocible nos decepcionamos, ¿no? Pero en definitiva, supuestamente se caracteriza por el efecto, ¿no? Y en ese sentido es un género, si es que se puede hablar así, de género dominante, ¿no? Como el humor. En el momento en que, bueno, el erótico, por supuesto, en el momento en que tú te ríes con algo, se convierte en una película de humor, y si es de terror, por eso, por ejemplo, el eterno debate sobre Alien, ¿no? Si es de ciencia ficción o es de terror, que en realidad es absurdo tener que elegir, puede ser las dos cosas, pero si hubiera que debatir, yo defendería que es ante todo de terror, porque el género, el efecto que produce primordial es el de terror, más que el sentido de la maravilla y todo esto. Pero sí, desde luego lo considero un género dentro del tipo de géneros caracterizados por el efecto, claro. Que esto es un melón que has puesto aquí y que Isma ha abierto gustosamente, porque le encantan las etiquetas. Estoy siendo irónico. No, yo creo que, a ver, yo distinguiría entre, cuando hablamos de, sobre todo en el caso del terror, ¿vale?, de qué está dentro, que no, para empezar, si algo está dentro o está fuera, ¿no? Yo creo que distinguiría entre el presente y cuando de repente pasa un tiempo y hay determinadas obras, películas, literatura, que en su momento eran, bueno, más o menos oscuras, más o menos weird, más o menos extrañas, y de repente con el tiempo, ¿no?, nos trazamos una historia del género y las incluimos en el género. Eso es una cosa, y otra cosa es el género desde el presente, ¿no? Que es verdad que hay una tiranía como creador, ¿no? Es decir, tú cuando te pones a crear una historia, sí, tú solo en tu casa, bueno, vale, pero es que encima si estás trabajando con un guión para una productora y tal, yo he vivido el que hay un productor que te diga, oye, es que llevamos 15 páginas y no hay un susto. No, o sea, esto es como lo del gag, ¿no? Un gag cada no sé cuánto, o sea, hay un susto, esto lo he vivido, yo quiero decir, o sea, que no nos engañemos, claro que es un género con un envoltorio comercial y tal. Pero a mí me interesa lo otro, ¿no?, lo que he dicho, lo que he dicho al principio. Cómo de repente hay obras que en su momento nacen de una forma extraña. Estoy pensando, no sé, en una película como No mires ahora, ¿no?, que está basada en Un rato de Table de Marier, que es una película que tú dirías, bueno, es una película de terror en su momento, bueno, la consideramos ahora una película de terror sin problemas. Pero en su momento el estudio y la parte de la crítica, otra parte de forma perspicaz, no sabían exactamente qué era y tampoco importaba en ese momento qué era. Es decir, que muchas veces las historias las escribimos a posteriori y me parece que está bien, porque hay que guardar un equilibrio entre las servidumbres comerciales, que no me parecen mal, por otro lado, y bueno, tu libertad como creador, porque si no es la muerte creativa. Es lo del famoso horizonte de expectativas, ¿no? Lo que el lector espera encontrarse y tienes que dárselo porque si no hay una decepción, pero al mismo tiempo si no hay una aportación también hay decepción, ¿no? Pero a veces es sorprendente, ¿verdad?, como un determinado libro, una determinada película, etcétera, cumple las expectativas en un determinado momento del lector, del espectador, con muy poco, y el lector sale de la sala pensando que ha visto una película de terror, ¿no? Es decir, tú lees un libro de Ramsey Campbell y que pertenece a ese tipo de relato que llamo de creación de atmósfera, ¿no?, de crescendo de atmósfera, donde pasan cosas prácticamente las últimas 15-20 páginas, ¿no? Y muchos lectores salen, yo entre ellos, el primero, súper satisfechos de esa lectora, ¿vale? Porque, es decir, que creo que el horizonte de expectativas está ahí, pero la cuestión es cuándo llegamos a él, muchas veces, ¿vale? También yo creo que es importante, o sea, hay una diferencia fundamental entre escribir terror para literatura y para cine, ¿no? Yo creo que son dos lenguajes completamente distintos, ¿no? Evidentemente, la literatura tienes que trabajar con la palabra, ¿no? Y en el cine juegas con una serie de estímulos audiovisuales que producen unos efectos mucho más directos, incluso a nivel cerebral, ¿no? Mientras que los autores literarios tenemos que trabajar con el lenguaje, que siempre es como inevitablemente racional, ¿no? Entonces tienes que introducir pues, la metáfora, tienes que introducir la sugestión, ¿no? Y a veces te entras en terrenos, por ejemplo, que no son fácilmente adaptables, como antes hablábamos de Bradbury, La Feria de las Tinieblas, por ejemplo, que yo creo que podría considerarse un libro de terror. Y en general Bradbury es inadaptable porque cómo traduces ese tono, esa prosa poética. Eso no se puede traducir en imágenes, ¿no? Sería como, si lo traducirías demasiado, habría una literariedad, digamos, en imágenes de las escenas, ¿no? Convertir un relato de Bradbury en un guión cinematográfico como que se perdería por el camino
parte de la gracia. Antes hemos visto con la contadora de cuentos que ella ha incorporado, ha asumido totalmente el tono, ¿no? Lo ha encarnado, ha metido ahí el sentimiento, ¿no? Pero convertir eso en un guión y luego traducirlo en imágenes, creo que es muy diferente, ¿no? Al menos yo me planteo que son dos campos en los que el terror funciona de forma completamente distinta. Bueno, podríamos concluir quizá que es más cuestión de atmósfera, ¿no? Quizá. Hay una versión, por cierto, de la Feria de las Tinieblas. Sí, de Disney, que no está en su canal, porque les da vergüenza a los adultos, de verdad. Y es una peli que no está mal. No. Tiene cierta gracia, yo porque es inquietante, es oscura, y como estos de Disney están apuntados, pues esto de los 70 es un poco siniestro, mejor no la ponemos y ponemos tonterías. De verdad, está bien. Bueno, está bien, yo la revisé hace poco. Sí, no está mal, tiene sentido. Está bien, sí. Tiene un rollo oscuro, raro, inquietante. Tampoco está el dragón del lago de fuego. Y además es un poco, esa tampoco está, que es la peli fundamental, claro, para toda la fantasía que ha venido después, ¿no? Sí. Pero esa tiene un poco de Stephen King, esa adaptación, es como una cosa un poco Stephen King, una rara... Sí. ¿Cuál? Perdón. La Feria de las Tinieblas, bueno, yo creo que de ahí bebe Stephen King, que es un experto fusilando autoconsciente, ¿no? Él lo hace. Es una especie de sampleador de las lecturas que a él le han influido, ¿no? Y la Feria de las Tinieblas yo creo que es el maná del que bebe todo un arquetipo narrativo, ¿no? Que es el de niños, el coming age, ¿no? El de niños en la frontera con la adultez, enfrentados a fantástico y tal. Que es un tema también. Stranger Things en la Feria de las Tinieblas, vamos. O sea, toda la nostalgia que tiene Bradbury, que ahora vivimos en un tiempo súper nostálgico, ¿no? En la ficción de terror también, con Stranger Things y cosas así. Sí, pero es nostálgico de la vida, no de la cultura. Sí, pero no es casualidad, o sea, me refiero. Sí. Stephen King veía las películas de los años 50 y leía Bradbury y escribió en los años 80, que coincide también con la llegada de Spielberg. Yo es que recuerdo mi adolescencia en los años 80 y para mí claramente quienes marcaron tanto por un lado el sentido de la maravilla como el sentido del horror, digamos, fueron Spielberg y King, ¿no? Y ambos vivían en un universo bastante parecido, ¿no? Era como el lado siniestro del lado luminoso, aunque Spielberg también es siniestro cuando quiere. Y bueno, y en los años 80 estaba toda esa nostalgia que ahora ya, porque supongo que quienes están haciendo las películas son de mi generación, pues están reviviendo ese instante, ¿no? Hay como un tema generacional. Yo creo que ahora, y por eso a mí Stranger Things no me acaba de... Esas cosas me molan, creo que no es exacto eso, porque Bradbury tiene la nostalgia de su infancia, Spielberg también, King también, pero ahora la gente que está haciendo las series no es gente que haya vivido los 80, o sea, nosotros sí, pero estos son los siguientes que están haciendo una nostalgia de una cosa que no han vivido, que se la han contado Spielberg. Entonces, o sea, no tienes tú nostalgia de tu infancia de porque claro, en los 80, mis 80, que viene un que me va a matar, o sea, tendría una nostalgia, sería un imbécil si tuviera nostalgia de los 80. Pero esta gente, lo raro es que tienen como una nostalgia de algo que no han vivido ellos. Y yo creo que eso se nota en que hay algo ahí que no es auténtico. O al menos a mí yo, Stranger Things, le veo el truco. O sea, no tengo que estar, o sea, cuando ves a Bradbury y Stephen King, que tú lees y dices, este tío está contando algo que está conectado con él y que ha vivido de alguna forma. ¿Superaremos esa nostalgia de los 80 en algún momento? Pues yo espero que sí, porque yo en la serie esta de los locos de South Park, que son muy graciosos, hubo una temporada que hay unas pasas de la nostalgia. Entonces eran unas uvillas que decían, ¿te acuerdas de cuando Steven, te acuerdas de Stephen King? ¡Qué bonita! ¿Te acuerdas de...? Entonces, ¿qué pasa con la nostalgia? Y me dicen, ¿te acuerdas de Reagan? Sí. ¿Te acuerdas de cuando se podía pegar a los negros? Y dices, claro, o sea, la nostalgia al final hay una cosa ahí como de qué estamos teniendo nostalgia. Y yo espero que haya un momento de colapso, porque se agota. Vamos, a mí me agota. Es que la nostalgia tiene que ver con la no posibilidad del futuro. Es decir, ante una ausencia de futuro, miras atrás y miras te da igual es decir, miras a un tiempo imaginario, real, en el que las cosas eran más sencillas. O tú piensas que eran más sencillas y tal. No, los 80 y despierto. Esto era un yo creo que la nostalgia es miedo al no futuro. Ya está. Pero curiosamente, cuando se hacían esas películas en los años 80, eran optimistas. O sea, se han vuelto pesimistas, digamos, en el sentido que ahora es una mirada hacia atrás, porque ahora las hacen en los años 2000, ¿no? Pero cuando las hacía Spielberg, tú salías del cine pensando que, no sé, bueno, igual también porque era un niño, pero... Sí, claro, y King
con todo lo fastidioso que es, con ese retrato del social y todo ese caleidoscopio de problemas sociales que tiene, de malos tratos, de tal, de abusos, de no sé qué, de no sé cuánto, sí que creo que King es un autor que tiende a la luminosidad. Y quizás hemos recogido con los años a eso al final. O sea, los finales de King, yo creo, se les critica muchas veces porque, salvo excepciones tipo Cementerio de Animales, de repente son finales que tienden a una beta luminosa, ¿no? Después de todo lo que nos ha contado. Además, ya sabéis que este año, bueno, ya sabéis, yo que siempre estoy obsesionado con las efemérides, este año se cumplen 175 años de la muerte de Bram Stoker y además se cumplen 30 años de Nosferatu de Coppola. Entonces, yo os pregunto, ¿cómo un nombre como Bram Stoker para vosotros representa o no, o como un inicio quizá de un tipo de entender la literatura de terror, o eso ya no tiene nada que ver? ¿Qué es para vosotros el mundo de Bram Stoker, el mundo del vampirismo en literatura y en cine? Yo, si me permite, voy a contar una anécdota personal con esto, con Drácula. Yo la primera vez que leí Drácula, ¿vale? Fue un momento, fue con 19 años, más o menos así. Yo venía de leer, de repente me había embarcado en una especie de cruzada voraz, de lectora de clásicos góticos, ¿vale? Y de repente llega Drácula porque lo estaba dejando, ¿no? Era como... Y entonces yo leí Drácula en un trabajo que yo tenía, que era uno de los primeros trabajos que yo tuve en un estudio de televisión súper pequeñito y súper cutre, con brujas echando el tarot. Yo era el que estaba, yo era el que cambiaba de cámara. ¿Qué ocurre? Que sí, entonces yo iba todos los días con mi libro, leí, vamos, no he leído más de seguido en mi vida que en ese trabajo. ¿Por qué? Porque tú ponías una cámara, había dos cámaras, ¿vale? Primer plano, plano general. Entonces tú ponías plano general, primer plano, y tenías media hora de plano general. Entonces yo leía mientras las brujas echaban el tarot. Entonces yo leí, quiero decir que yo cuando leí Drácula no era el primer libro de terror que leía, ni mucho menos, ya empezaba a tener una cierta... empezaba ya a estar un poco estropeado ya, ¿vale? Y entonces yo creo el primer segmento de Drácula, el que transcurre en Transilvania y tal, yo lo leí realmente y no podía creerme lo que estaba leyendo, en el sentido de que no podía creer, o sea, intentaba ponerme en el lugar de alguien, de un lector de la época, como un autor era capaz de tener la audacia, ¿vale? La audacia de escribir un libro tan puro de género, es decir, como la generosidad de esas primeras páginas. Es decir, yo hablaría esa palabra, la generosidad con el lector. Vamos a hablar de hombres lobo, vamos a hablar de paisajes, de umbrales que cruzamos, ¿no? De cruces de caminos, ¿no? O sea, vamos a meterlo todo en esas primeras 150 páginas. Y de repente yo no podía creer, digo, yo vengo de leer mucha literatura, digo, pero este hombre, ahí entendí realmente de dónde venimos. Es decir, que dónde viene la literatura de terror. Viene de un pacto con el lector, es decir, tú vas a abrir un libro y yo te voy a dar cosas. Creo que es ahí, no me las voy a guardar, es decir, te las voy a dar. Bueno, yo antes le he dicho a Rubén que quería sacar el debate del terror elevado y voy a... Vamos a ir. Y voy a aprovechar a Bram Stoker porque... Traerme el bate. Cuando se publicó Drácula fue un gran éxito popular y también de crítica, porque fue de alguna forma un librazo que tenía un gran nivel literario y de alguna forma, supongo que ahora podrían decir que dignificó el género gótico, que estaba de capa caída y tal y cual, ¿no? Y en ese sentido seguramente podrían decir se podría decir que Drácula era terror elevado de su época, ¿no? Y no, la broma esta es que normalmente percibo que hay mucho odio respecto a la etiqueta del terror elevado, y lo entiendo porque alude a esto que se mencionaba antes de la alta y la baja cultura, ¿no? Que es un debate un poco antipático. Pero yo no lo veo exactamente así, ¿no? Es como si la etiqueta terror elevado no dice que el género de terror sea menor que otros géneros. Lo que te está diciendo es que dentro del género de terror hay buenas obras y malas obras, que es una obviedad y que no es discutible, ¿no? Porque pasa en todo, ¿no? Entonces creo que es lícito preguntarse por qué unas obras son mejores que otras, cuáles son las características que hacen que una obra de terror sea mejor que otra, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente tiene que ver con dos cosas, con la originalidad, que normalmente la aporta la perspectiva del autor, puede ser tanto porque reformula algún argumento
más o menos trillado, pero de una forma personal, como quizá hizo Stoker, o también por la estética, en el cine de Ari Aster y todo esto, también el factor estético, bueno, de Ari Aster o de Alien o de Hitchcock, ¿no? El elemento estético tiene mucha importancia y creo que eso tiene que ver con la visión del autor, ¿no? Por eso yo casi diría que el terror elevado también se puede llamar terror de autor casi siempre, ¿no? Y la otra cosa para mí es la profundidad de los personajes, que yo creo que objetivamente se puede decir que una obra que se toma en serio sus personajes, que le da una profundidad psicológica, es mejor que una obra que juega con personajes estereotipados y con clichés, como pasa con el género malo, ¿no? Y en ese sentido yo reivindico que hay terror bueno, terror malo, y podemos llamarlo elevado o de otra manera, ¿no? Pero bueno, aprovechando que Bram Stoker pasaba por aquí. Vale, pues yo voy a por el terror elevado, ya que saco el tema, porque yo creo que el terror elevado no es bueno o malo. El terror elevado es cuando hace una peli de terror y te dice, cuidado, esto no es una peli de terror normal. Aquí hay un recao. Aquí estamos hablando de cosas muy importantes de la vida, porque yo soy un tío muy listo y muy profundo y yo hago cine como eso, de autor. Entonces, el terror elevado es esto que se han inventado hace 5 años, que es, a ver, melones, siempre ha habido películas de terror que han contado cosas más allá de eso. Y películas de terror con muchas pretensiones, y ahora me acuerdo de una que vi el otro día, como esta de Zulaski, de Posesión, que es una película brutal, que tiene una posesión de esta actriz que es acojonante, y es una película de terror con pretensiones intelectuales. O sea, que el cine de terror con pretensiones intelectuales ha existido toda la vida de Dios. Entonces, ¿sabes? No, terror elevado, no. Tú lo que eres es uno intelectualoide, que me parece muy bien, que quieres usar el cine de terror para molar y para contar tu discurso. Yo ahí creo que el problema del terror elevado, que me parece que lo ha sacado Elisa antes, es esto que está pasando ahora, y es que está el recao por encima de la forma y del contenido puramente narrativo y emotivo. Y cuando yo creo que pasa eso, en esta cosa de escribir historias, es como la cosa cuántica, que colapsas la movida y se te ve el truco. Se te ve como que es esta cosa de que tú ves las pelis de estos muchos y dices, tío, sí, ya me estoy enterando. Por ejemplo, Candyman. Ahí está el primer Candyman, que es la de Bernard Ross, que es cojonuda, y entonces hicieron un nuevo Candyman y dijeron, no, pero en este Candyman vamos a hablar del racismo y de cosas muy importantes del racismo. Y dices, a ver, que en el primer Candyman eso ya está contado. Y está contado porque el cuento va de eso, la película va de eso. Entonces, en la película es como que te dicen, y fíjate, te pongo el mensaje de esta peli va de racismo. Y dices, tío, si el cuento lleva de eso, que es lo que nos decía Manolo Maggi en la escuela, es si lo vas a contar, no lo digas, tío. Entonces, a mí, el miedo del terror elevado es que a veces me parece como que te están quitando la magia del miedo, y que lo que tiene el terror muchas veces guay es que no acabas de entenderlo y te produce como eso, como desazón. O sea, cuando el mensaje no está tan súper claro, no sé. Pero bueno. Sí, claro. Para mí el terror es un género muy popular, ¿no? Y tú, por ejemplo, pues tenías los Penny Dreadfuls, que era una cosa súper barata, que la leía el que sabía leer de la taberna, se lo leía al resto, y eran historias como Barney y el vampiro. Barney y el vampiro, una mezcla de terror y pornografía, que la leían todo el mundo en la taberna, y luego se iban a su casa a soñar cosas con turbias y guitarras. Pero luego, por ejemplo, ha estado pues el cine gallo italiano, que todas estas cosas, que han hecho muy buen terror y muy buenas historias, y no tenían pretensiones, era simplemente una cosa muy popular, muy directa al público. ¿Pero por qué son malas las pretensiones? No, quiero decir, no las tenían, pero estaban ahí, porque evidentemente tú cuando haces una obra, yo estoy convencida de que el que estaba escribiendo Barney y el vampiro, aparte de llevarse un dinerito, porque el pobre tenía que escribir por encargo y era con lo que comían, tú te lees el Penny Dreadful y te das cuenta de que el hombre no está solo intentando ahí soltar historias para soltar una serie de clichés vampíricos para que la gente los lea barato, sino que hay una historia que está muy estudiada. Y luego están lo mismo, hay muchas películas que nosotros tenemos ahora como Candyman o como, que nos parecen que es cine slasher, que no, bueno, esto es, pero luego otro piensas y dices, no, a ver, se lo estaban pasando bien, estaban haciendo sus cosas, pero aquí detrás había una idea y tenían un de estos. No creo que nadie haga ni siquiera, o sea, luego lo hemos dado cuenta, muchos autores que han publicado en revistas pulp, que se consideraban cosas populares, que era como, esto es para todo el mundo. Sí, pero Bradbury escribía en revistas pulp y él tenía muy claro lo que quería contar y iba a un... Pero seguramente Bradbury, estarás de acuerdo en que sería muy superior a la mayoría de sus... Hombre, evidentemente, pero claro, es que luego lo que queda es... Yo no pienso que Bradbury se sentara a escribir diciendo voy a escribir una cosa súper excelsa, porque él mismo decía que tú tenías que escribir un relato todas las semanas y que escribiendo un relato todas las semanas, por narices, al acabar el año tenías que tener algún buen relato. Pero la gracia es que siempre pensamos que eso, que tiene que ser, que el terror es que si el terror no es elevado, como que no es interesante. Y tú dices,
A ver, hay de todo. Hay terror que es muy bueno y luego hay terror que se ha hecho de consumo rápido y que sin embargo es muy interesante. Yo, por ejemplo, en esto los japoneses lo tienen súper claro. Las historias de terror japonesas se hacían para que las leyera todo Dios y sin embargo te meten budismo, te meten un existencialismo brutal y es unas cosas que tú las lees y dices, madre de Dios, qué cosa más turbia me acabo de leer. Y eso es un domingo por la tarde para un japonés cualquiera, ¿eh? No, yo de Elevated Horror, o sea, a mí me parece genial hacer un cine de terror con pretensiones intelectuales y de todo tipo y me parece que mola. Que a mí lo que me perturba de la etiqueta de Elevated Horror es como que es una etiqueta que se pone en algunos directores como para decir, no, yo no hago terror, yo hago elevated. Tío, no. O sea, hacer terror no está mal, o sea, que es como una especie de justificación. Y hay una peli que me parece que representa esto claramente, que es la última Suspira, ¿no? La de Guadagnino, que dices, pues es esto de tío, ¿a qué te metes ahí? Suspira es una película, pues será rara, imperfecta, friki, pero es como muy inquietante porque al final lo entiendes que te está contando y todo el mundo puede meter ahí. Hay una que contaba, no, esto es una metáfora de fascismo. Y yo, pues muy bien, pues cada uno mete su mierda ahí porque es una cosa tan rara, cabe todo y es muy inquietante. Cuando coge y dice, no, yo soy muy listo, ¿eh? Yo antes voy a hablar aquí de la Baader-Meinhof, de los campos de exterminio, y dices, tío, tú eres un melón. Y le has quitado la gracia que tenía Suspiria de que es este cuento raro de unas bailarinas que matan en un sitio, una gente, no entiendo nada, para contarme todo como, porque esto es una movida, que fíjate, yo qué listo soy. Y a mí eso es lo que me perturba, ¿no? Cuando es una etiqueta como defensiva de hacer terror, solo es como absurdo. Pero vamos, tú en tu libro cuentas cómo películas populares están contando por dentro cosas como muy potentes del trauma. Claro. O sea, Pesadilla en el Street y son pelis como ¿no? Que todo el mundo... Yo creo que estamos dando vueltas a una etiqueta, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Que quizás estamos metiendo en un saco un montón de directores que yo no sé hasta qué punto ellos mismos son autoconscientes, quieren ser autoconscientes de esto y se autoproclaman Elevated Horror y tal. Claro. O sea, yo creo que eso al final es más lo de A24, ¿no? Que es una productora que yo voy a... Sí, yo creo que lo que llamamos ahora Elevated Horror, como todas las etiquetas, es algo que ha existido de siempre. Es decir, tú vas a, no sé, que era Vampire de Dreyer, o sea, hecha hoy. Pues la meteríamos, le pondríamos a Vampire de Dreyer hoy, le pondríamos así la etiqueta clara. Y a lo mejor Dreyer diría, ¿que Elevated qué? No, yo estoy contando una experiencia estética y tal, ¿no? Utilizando recursos, sí, de un género y tal, un arquetipo de un género, etcétera, etcétera. O sea, creo que las etiquetas también las vivimos como de forma muy presente, ¿no? Es una especie de presentismo que muchas veces devora la propia obra. Yo dejaría pasar el tiempo y tendremos buenas películas deficientes, tendremos películas irregulares con momentos muy buenos, es decir, a mí las etiquetas, no es que no me importen, yo creo que sí, me importan en el sentido de que trazan unas dinámicas de producción y tal. O sea, pero y que pelis que están muy bien a mí. Pero El Faro, por ejemplo, me parece una película como imposible de hacer hace unos años y que tiene que ver con esto de que de repente un auge de género, pero un poco más con unas pretensiones así cinematográficas y de repente una película como El Faro que es acojonante y una rareza total, ¿no? Luego muchas veces las etiquetas funcionan, lo que posibilitan es que otras historias, otras propuestas funcionen por contraste. Es decir, que de repente en este contexto en el que estamos, pues de repente, no sé, te encuentras estoy pensando en títulos ahora que vienen en la cabeza, aparentemente sin pretensiones. Hay uno, ¿cómo se llama? El de la casa de Halloween, una casa de terror, de Haunt, creo que era, no recuerdo, bueno, como se llama en España. Era unos chicos que un argumento arquetípico de adolescentes en Halloween que se lo quieren pasar bien y se meten en una especie de casa embrujada, una especie de remake de la Casa de los Horrores de Otto Hooper y tal, una cosa así, ¿vale? Y de repente esa película, en un contexto como el que estamos hablando, ¿vale? Sin entrar en que sea mejor o peor, a mí me gustó mucho, pero sin entrar en eso, de repente por contraste, te recuerda que muchas veces el cine de terror, lo que llamamos cine de terror, ¿vale? Funciona porque es una batería de imágenes inconscientes, más o menos hiladas, ¿vale? Con una serie de acciones que van haciendo los personajes, que van pasando de una acción a otra, pero de repente esa película, para mí, tenía un par de momentos
dentro de su regularidad, un par de momentos que decías, te recordaba que el cine de terror es eso. Y lo interesante, que es a lo que quiero llegar, que esa película que no tiene nada que ver con un Ari Aster, conectaba por eso. De repente un Ari Aster te da unas imágenes potentísimas. Y esta película, siendo un slasher aparentemente normal, de repente te da 2 o 3 escenas que conectan con lo que podría hacer un Ari Aster. A mí me interesa eso, ¿no? Como más allá de etiquetas, el género de terror destapa un poco nuestros Sino que te lleva a una experiencia lo que conecta con nuestras pesadillas, y más allá de que una película sea una etiqueta o no, de repente dices, lo reconocemos como espectadores, decimos, aquí me has dado, ¿no? Cuando llega ese momento, esa escena, ese lienzo, no, aquí me acabas de dar, me acabó el cerebro. Es una cosa fisiológica. Claro, es una cosa sensorial, fisiológica. Eso es lo que me interesa a mí el cine de terror, fundamentalmente, y también de la literatura, cuando la literatura crea ese momento burbuja que estás leyendo. Eso en la literatura es mucho más difícil, y cuando se consigue es bestial, ¿no? Sí. Cuando tú leyendo algo de repente te hace el estómago wing y dices, hostia, eso es... Sí, de hecho está el famoso pregunta que a mí me da mucho por saco, ¿has pasado miedo leyendo un libro de terror? No puedo con esa pregunta, es decir, creo que es no, es que no tenemos que preguntarnos eso. Eso no es pregunta, hombre. Es otra cosa. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo os tengo que dar muchas gracias a los tres por esta conversación fantástica. Gracias a Carlos, Ismael y a Rubén. Y de verdad creo que ha quedado justo el cierre perfecto, ¿no? para esta sesión tan especial de hoy. Gracias. Nada.